Buenas tardes, queridos amigos. Para mí es un placer poder volver a estar con ustedes. Por acá estamos. Vamos a dar lo que es la segunda parte de este gran tema, señales de la iglesia verdadera. Ayer tuvimos un tema sumamente interesante, vimos la primera parte, hoy vamos a dar la primera parte. Así que para mí es un placer, su querido hermano Víctor Ventura, poder compartir con usted en este canal, tu canal el último llamado Profético. Esperemos que este tema, ya finalizándolo hoy, sea de muchos beneficios espirituales para cada uno de nosotros. Como siempre te digo, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo. Si usted le da like, el YouTube, el algoritmo de YouTube, comparte este video para que más personas puedan llegarle lo que es la verdad presente. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Por acá estamos, queridos amigos, como siempre te digo, si tiene algún comentario que hacer, quiero darle gracias a aquellas personas que comentan, lo otro que también comentan a su favor, también le agradezco por su comentario. Hemos tenido varios teólogos que dejan su mensaje, así que me siento halagado de tener también personas grandes eruditos, que estudian bastante lo que es las Sagradas Escrituras y que ellos dejan su comentario afirmando algunas cosas que yo digo que ellos dicen que no, que yo estoy errado. Le doy la gracia a esas personas también por sus comentarios. Así que, como siempre te digo, donde quiera que te encuentres, toma una actitud de adoración hacia el Dios Todopoderoso. Así que vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas. Sabe que estoy medio agripado, Señor, pido que su Santo Espíritu pueda pasar sus manos sobre mí y que este tema lo podamos terminar, Señor, y que tu Santo Espíritu sea que obre en los corazones de cada persona. Favores que te pido en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para mí siempre es un placer, siempre recibo toda la crítica. Es bueno recibir crítica porque así uno se prepara muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias a aquellas personas que dan su opinión, otros que dan su opinión de que hablan. Así que para esto, este canal, para que usted aporte, para que usted deje su comentario. No todos vamos a estar de acuerdo con lo que creemos, con lo que pensamos. Así que yo lo felicito a todos. Así que muchísimas bendiciones. Bueno, hoy vamos a tener un tema que ya tuvimos la primera parte, ya está subido, ya lo están mirando. Ahora quiero hacer esta segunda parte y no sin antes decirle a cada uno de los televidentes que van a ver este tema, decirle que ya vamos a comenzar a dar, Dios mediante, los temas del santuario. Vamos a tener un seminario completamente del santuario. Así que prepárate, comparte el video para que se puedan suscribir más personas, para que la persona pueda llegar a la verdad presente. Así que muy pronto ahí te estaremos avisando cuando comenzaremos a dar lo que es el seminario del santuario. Son 10 temas, pero son 10 temas que tú no te lo puedes perder del santuario y vamos a tomar más días porque son 10 temas, pero son muy abarcantes y vamos a tener que tomar más tiempo porque lo quiero hacer de una manera sumamente espiritual. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal. Un abrazo en la ancha faz de la tierra de tu amigo y hermano Víctor Ventura. Así que vamos a comenzar sin más preámbulo con este tema.
Lo dejamos acá ayer. Hablábamos de lo que era la lengua. Voy a hacer primero, quiero hacer algunos comentarios, quiero para que podamos, aquellos que no pudieron ver el otro tema, pues si ven este, lo entiendan. Estábamos hablando de la iglesia, de la característica que va a tener la iglesia verdadera al fin de este tiempo. Nosotros hablábamos que muchas personas ahora, y hay muchas nominaciones, especialmente lo que son los carismáticos y lo que son pentecostalismo, que ellos ahora tienen un don de hablar en lengua, que ellos piensan que el único don es el don de lengua. Nosotros hablábamos que hay un don que es el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que reparte todos los dones. Eso lo pudimos ver, pero vamos a concentrarnos en el don de lengua, que la mayoría de la hora piensan que que la iglesia verdadera es el que tiene el don de lengua. Y quiero decirle, querido amigo, querido hermano, que no es así. La iglesia verdadera tiene una característica. Lo primero que hace una iglesia verdadera, si tiene al Santo Espíritu de Dios, la primera parte es el bautismo, como le dijo Dios. Le dijo Jesús a Nicodemo, debe nacer de nuevo de agua y espíritu. Es el primer paso. El segundo paso que nosotros vimos, que son los dones del Espíritu, que nosotros debemos tener los frutos del Espíritu de Dios. Nosotros hablamos cuáles eran los frutos del Espíritu. Hablamos que era el amor, la fe, la benignidad, la templanza, el amor, etcétera, 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 etcétera. También hablamos la otra parte, que hay muchas personas que le van a decir al Señor en aquel día, Señor, no echamos demonios fuera, y el Señor le va a decir, nunca lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. No solamente por lo que tú hagas, la iglesia verdadera de este tiempo del fin tiene una característica que tiene que tener. Lo primero que dice es que una persona que tenga el Espíritu de Dios no va a violentar los mandamientos de Dios, no va a violentar la ley de Dios, porque los mandamientos de Dios van ligados con el Espíritu y con los dones que el Espíritu Santo da. Hablamos también en el capítulo 2 de los Hechos, estoy resumiendo, en el capítulo 2 de los Hechos, hablamos del suceso del don de lengua, que mucha gente toma ese del don de lengua y decimos que cada persona escuchaba a las otras personas que eran de diferentes países, de diferentes naciones, y entonces los discípulos, ellos podían hablar el idioma de cada persona, y ellos lo escuchaban a cada uno con su lengua. Y hay intérprete, y hablamos de la interpretación de aquellos que hablan en lengua y personas que saben interpretar. Son personas bilingües, el que tiene el don de lengua es bilingüe, puede Dios, yo no sé chino, imagínense, yo no sé chino, y me aparece un chino por ahí, y cuando el Espíritu de Dios viene hacia mí, yo puedo entender lo que el chino me dice, y yo puedo hablar al chino, y el chino entiende lo que yo estoy diciendo, pero en realidad no soy yo que estoy hablando, sino que es el Espíritu Santo de Dios que habla, porque el Espíritu de Dios puede hablar de diferentes lenguas. Acá entonces ahora vamos a seguir charlando ahora de este tema. El hablar en lengua extraña era conocida por los paganos. Platón dice que los mártires o divinos o los profetas hablan en lengua extrañas. Filón dice que los profetas usaban sonidos ininteligibles. Las oraciones al dios Hermes contaban de lenguaje oscuro y sin significado, lenguaje mágico, el lenguaje de los dioses y espíritus de los cielos. Eso es lo que hablaban, ahí vimos, hablaba Platón, también ahí hay un dios llamado Hermes que a ese se le hablaba en lengua y ellos decían eso. Estamos hablando que eran personas paganas, podemos ver que eran personas que no tenían el conocimiento de Dios, decían que los profetas podían hablar en lengua, tenían sonido,
Pero nosotros sabemos que los profetas no hablaban ese tipo de lenguaje que dicen los paganos. Continuamos. Vamos a ponerlo acá. Escuchen esto. Pablo, con su filosofía de hacerse griego a los griegos, prefiere no entrar en controversia en Corintio, donde de por sí no lo querían mucho. Por eso hace una recomendación, según lo que dice 1 Corintios 14, del 9, Corintios 6 al 9. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os sería si no os hablare con qué revelación, o con qué conocimiento, o con profecía? Voy a pararme un poquito acá, por favor. Voy a pararme un poco. ¿Por qué me paro un poco? En Pablo le está diciendo a la gente de Corintios, ¿de qué vale de que yo a ustedes le esté hablando de profecía? ¿De qué sirve de que yo le esté hablando a ustedes en lengua si yo no le estoy hablando con conocimiento, con enseñanza o con profecía? ¿De qué sirve hablar en lengua que usted no entienda qué es lo que el otro le está diciendo? Continuamos. Con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tono, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se otañe con el arpa? Es decir, Pablo le está diciendo, ¿de qué me sirve a mí si yo no entiendo? Si me están tocando el arpa, si me lo tocan y yo no entiendo lo que me están diciendo, qué tipo de música me están diciendo, ¿de qué me sirve esto? Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve de que me hablen de una lengua extraña que yo no entiendo? Yo ayer le dije que yo tengo un hermano, y este hermano mío es pastor evangélico, un hombre de fe. No me consta de que es un hombre de fe, tengo que decirlo, no porque sea hermano mío. Pero acá está el problema. Nosotros cada vez que hablamos de estos tipos de temas con mi hermano, hay problemas porque hay una teoría, le ha enseñado una doctrina que no es la doctrina verdadera, es una doctrina falsa. En hablar en lengua, no está diciendo que esa lengua extraña viene de Dios. Dios es una persona que cuando habla, usted lo entiende. No que, claro, los demonios no son angelical. No me dice Efesios, capítulo 4, que ellos son angelicales, que los ángeles cayeron. Y que ellos pueden hablar y tomar a un ser humano y hablarlo en la lengua que ellos quieran. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en estos últimos tiempos. Cuando hablamos de la ley hay problemas. Yo tuve un tema de eso. Sin embargo, ¿de qué me sirve hablar en lengua? ¿De qué me sirve a mí hablar en lengua si yo no la entiendo? Díganme, ¿de qué me sirve? Quiero saber de qué me sirve. Que usted me diga a mí, no, que el don de lengua, pero el don de lengua me sirve a mí cuando es entendible, cuando las personas pueden entender, cuando el mensaje puede llegar, cuando Pablo le está hablando a Corintios, le está diciendo de qué me sirve. Cuando Pedro y los discípulos en el capítulo 2 de los Hechos le hablan al pueblo, cuando le hablan a todos los que estaban ahí en el Pentecostés, ustedes se dan cuenta que cada persona escucha a cada discípulo hablando en su lengua. Es entendible, lo escuchan y lo entienden. Y cuando Pedro terminó ese sermón, dice que se bautizaron como 3,000 ese día. Ahora, yo quiero saber cómo
¿Cómo una persona que habla en lengua y la persona ni sabe lo que está hablando? Explíqueme eso. Continuemos, porque miren, a veces uno, con una capacidad a veces que tienen algunas personas y se dejan engañar. Así también vosotros, si mediante las lenguas no producís palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Cómo entenderán lo que se dice? Porque estaréis hablando al aire, si ustedes le están hablando a nadie, al aire. Así que yo quisiera que todos vosotros hablase en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Pablo le está diciendo, profeticen. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar, hablar de la profecía, hablar de lo que viene al final, hablar de que usted se pueda preparar. ¿De qué me sirve hablar en lengua? Pablo le dice, ¿de qué le sirve a usted hablar en lengua si el aire es ese que usted le está hablando? No le están hablando a nadie. Si nada se entiende, es al aire que usted le habla. Por eso el diablo ha tratado de engañar a la iglesia. Ha engañado y va a engañar a muchísimos seres humanos. Yo siempre digo esto, si Martín Lutero se levantara, si esa gente que comenzaron las reformas se levantaran y vieran cómo está la iglesia, quisieran volverse a morir. ¿Cuántos cristianos comienzan a hablar un estilo, hablan disparate y la gente lo sigue? Porque a la gente le gusta, y la Biblia dice que la gente tiene comezón de oír, pero lo que le gusta es escuchar la fábula. A la gente no le gusta escuchar las sagradas escrituras, no le gusta que usted le hable de las cosas que son espirituales. Y cuando se la habla, ya usted sabe cómo se ponen. Vamos a hablar del don de profecía. El don de profecía, o vamos a hablar, el don de profecía, el don para culminar la obra. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sucederá de que todo aquel derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y nuestros jóvenes visiones, según lo que dice Joel 12, 27 al 28. El Señor está diciendo que la iglesia del fin del tiempo, que la iglesia va a tener un don de profecía, el don para culminar la obra de Dios. El Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne, sobre todas aquellas personas que estén guardando la ley de Dios, sobre todas aquellas personas que tengan el don del Espíritu de Dios. Hermano, tenemos que buscar el Espíritu de Dios. ¿Por qué hablar en lengua? ¿Ustedes creen que el diablo no va a engañar a muchos pensando que es el Espíritu Santo? Yo di un tema respecto a eso. ¿Cómo el diablo va a engañar a muchísimas personas haciendo pasar que el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre los seres humanos? Sin embargo, la obra que debe hacer un hijo de Dios, acá dice que es bueno que usted entienda que cuando el Espíritu de Dios se derrame sobre los hijos de Dios, se van a profetizar, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones, vuestras hijas profetizarán también. Persona, yo vuelvo y repito, hay una persona que siempre hablo, que me dice que Elena de White no es profeta.
Y quiero dar un tema después, no solamente de que por Elena de White, sino que quiero dar un tema sobre las profetas que hubieron en el Antiguo Testamento y profetas que hubieron en el Antiguo Testamento. Te dejo con eso. Estamos preparando un tema. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que piensan que no hay mujeres que son profetas. Dios levantó muchísimas muchas mujeres que profetizaron a Jehová, que tuvieron un buen rol en sus momentos, porque hubieron hombres que no quisieron hacer lo que el Señor hizo y Dios tuvo que levantar mujeres. Continuamos. Así que el Espíritu de Dios debe derramarse sobre toda carne. Debemos profetizar, debemos hablar de la venida de Cristo, debemos hablar del juicio investigador, debemos hablar del santuario, debemos hablar del sábado, debemos hablar del estado de los muertos, debemos hablar de la fe que debemos tener. Tenemos que comenzar a restaurar, hablar del don de profecía. No están hablando la gente del don de profecía. Sin embargo, quieren sacarnos el don de profecía. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y eso es lo que anda buscando Satanás. Por eso no se predican en las iglesias, no se están predicando este tipo de temas, porque somos alarmistas. Hermano, no somos alarmistas, tenemos que predicar de que el Espíritu de Dios está por derramar, que la gracia de Dios está por concluir y que si nosotros quedamos sin el sellamiento del Espíritu de Dios, si quedamos sin la gracia de Dios, nos vamos a perder. Usted se va a perder, yo me voy a perder. Por eso tenemos que pedir urgentemente el Santo Espíritu de Dios, para que el Santo Espíritu de Dios pueda hablarle a las más personas. Acá me dice que los jóvenes van a tener visiones, que las mujeres, las niñas van a profetizar y vuestros ancianos tendrán sueños. Cuando el Espíritu de Dios comience y se derrame y comience a irse de la tierra, habrán muchas personas que van a profetizar, que van a hablar. Muchos le van a hacer caso y otros no van a hacerle caso. Siempre en la historia de la humanidad hemos tenido dos grupos, los que aman a Dios y los que dicen amar a Dios, pero que hacen lo contrario. Los siervos de Dios en los últimos días poseerán un espíritu de profecía. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Vamos a pararlo un poco acá porque es muy interesante. Los hijos de Dios, los que andan buscando a Dios, los que en verdad tienen a Dios, nos está diciendo esto acá. Vamos a repetirlo y vamos a leerlo para que no digan que soy yo. Dice: los siervos de Dios en los últimos días poseerán el espíritu de profecía. Entonces el dragón se fue, que se enfureció contra la mujer. Sabemos que la mujer es la iglesia de Cristo. Y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella. Los descendientes de ella, ¿quiénes son? Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, según lo que dice Apocalipsis 2:17, y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Vamos ahora entonces a entrar en detalle. Vamos ahora a hablar un poco de esto. Vamos a hablar para ver qué es lo que nos está diciendo. Los hijos de Dios, los que son verdaderos hijos de Dios, van a tener el don de la profecía. Ahora, los hijos de Dios que tienen el don de la profecía guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis lo dice: guardan los mandamientos de Dios. Es decir, si guardan los mandamientos de Dios, Dios no clavó los mandamientos en la cruz, como dicen muchos. Si guardan los mandamientos de Dios, los siervos de Dios, entonces no estamos solamente viviendo por gracia y hacer lo que yo quiera. Hay que guardar los mandamientos de Dios. Para usted ser un siervo de Dios de verdad, usted tiene que guardar los mandamientos de Dios. El dragón, que es el diablo, va a hacer guerra con la mujer. Hizo una guerra con la mujer, pero ahora fue
en busca de los descendientes de la mujer, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo. Y acá dice el testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. La iglesia tiene que tener el espíritu de profecía. Nosotros sabemos que iglesia tiene el espíritu de profecía, pero lastimosamente tengo que decir esto con el dolor de mi alma, que esta iglesia que Dios le dio el don de profecía, esta iglesia que Dios le dio para que los siervos de Dios guardaran los mandamientos de Dios y para que tengan las profecías, la están quitando el don de profecía. Ya no quieren que lean. Dentro de la iglesia no quieren que hablen de las profecías, no quieren que hablen de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17, no quieren que hablen de Apocalipsis 18 y mucho menos quieren que hablen de Apocalipsis 20 y 21 y mucho menos de Apocalipsis 22. No quieren la iglesia. Me duele que mi iglesia esté sacando el don de la profecía. Me duele, pero esa es la realidad. No puedo decir que no lo están haciendo. ¿Cuántas personas están leyendo los libros de profecía? ¿Cuántas personas conocen lo que va a pasar al final del tiempo? ¿Cuántos pastores están predicando la verdad presente hoy en día dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro púlpito? Disculpen que a veces me pongo así, porque no entiendo. Dios nos dio todo. Dios nos ha dado todo a nosotros como iglesia. Tenemos los mandamientos de Dios. Tenemos el testimonio de Jesucristo y también tenemos la profecía, el espíritu de profecía. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué hacemos? Perdón, mis amigos, porque me caliento cuando sé que mi iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Acá está lo que le dije. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Esto fue lo que yo le acabé de decir, lo que yo acabé de hablar, que sin profecía el pueblo de Dios se desenfrena, hace lo que quiera, hace lo que le da la gana. O eso no fue lo que pasó cuando Dios sacó a Israel, lo sacó de Egipto. Comenzaron a adorar un dios pagano, un becerro. Y el director de la orquesta, voy a ponerlo así, el director de la orquesta, Moisés estaba arriba y el director que estaba abajo estaba celebrándolo. Él lo hizo, el becerro. El dirigente de iglesia que Dios dejó, él hizo el becerro y dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Por eso nuestro pueblo hoy está desenfrenado. Por eso nuestro pueblo hoy, nuestra gente hace lo que quieran dentro de la iglesia. Están desenfrenados. Porque dentro de nuestra iglesia no quiere que haya profecía. No están hablando de la profecía. No hablan de la profecía de Daniel. No hablan del fin del mundo, que va a venir el fin del mundo. No hablan de que hay un juicio. No hablan que si usted llega al final del tiempo con pecado, usted se va a perder. Muchos están diciendo y hablan del régimen pro salud que no tiene importancia. Otros no hablan del santuario. Otros van y hacen lo que sea en el sábado, violando el Shabbat del Señor. Disculpen, pero me pongo así porque yo no entiendo cómo puede ser que Dios no haya dado tantas cosas a nosotros y nosotros le hemos estado descuidando. No se la estamos dando al pueblo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, va a adorar a otros dioses, hace lo que desea. Llega al templo a la hora que le dé la gana, no estudia la Biblia, no ora, no le dice a otro lo que Cristo está haciendo en su vida porque no está haciendo nada. Los siervos de Dios en los últimos días poseerán el espíritu de profecía. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los siervos de Dios. ¿Usted tiene la profecía? En la iglesia verdadera
tiene que haber profecía para que se cumpla la promesa del Señor de Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que se lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Yo le voy a hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta a nuestro dirigente que no... Dios le habla a usted. Usted está haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Le hablo al de la Asociación General. Dios le habla a él. A los dirigentes de diferentes asociaciones. Dios le habla a usted. Está haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Porque a los siervos de Dios acá me está diciendo que en realidad la iglesia verdadera tiene que haber profeta para que se cumpla la promesa del Señor. Usted está leyendo los libros de profecía. Usted en realidad está llevando lo que tiene que llevar de lo que Dios dijo que usted tiene que hacer. Ustedes saben lo que dice Ezequiel 8. Ezequiel 8, cuando estaban los ancianos, las mujeres adorando a Tamuz y los ancianos adorando el sol, los llamados dirigentes de iglesia, dice, Jehová no está aquí, él no me ve, no me va a ver. ¿Usted cree que Jehová no lo está mirando? ¿Usted cree a usted como dirigente de iglesia, a usted también que no es dirigente de iglesia, que va y se sienta en un banco y no está haciendo nada para arreglar su vida espiritual? ¿Usted cree que Dios no lo está viendo? Víctor Ventura, usted que está acá predicándole a estas personas, usted está haciendo lo que Dios dice que tiene que hacer. Cada persona tiene que hacer lo que Dios dice individual. Dios no habla en diferentes idiomas y en diferente manera a través de sus sagradas escrituras. Recuerde eso. Segunda de Pedro capítulo 2, si mal me equivoco, creo que es segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, que dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted está anunciando lo que el Señor dice, está anunciando la virtud de aquel que te llamó de las tinieblas. La segunda característica de la iglesia verdadera, dada por Jesús a la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Capítulo 4:24. Vuelvo y repito, los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Recuerden que la conversación que tiene con la mujer samaritana. Un verdadero adorador va a guardar, no va a infringir la ley de Dios. Vimos que al final los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe o el testimonio de Jesús, o que tienen el testimonio de la profecía. Un hijo de Dios no va a violentar sus mandamientos. Un hijo de Dios en espíritu y en verdad, que adore en espíritu y en verdad, va a hacer lo que Jesús hizo. Jesús guardó los mandamientos, todos los mandamientos, y nos manda a nosotros a guardar los mandamientos. Una iglesia verdadera. La iglesia verdadera, vuelvo y repito, no son las cuatro paredes. La iglesia verdadera es individual, es usted y soy yo. No es lo que le diga la asociación general, no es lo que le diga el pastor de su iglesia. Es lo que diga el Señor Jesús. Es lo que diga las Sagradas Escrituras.
Los que adoran en espíritu y en verdad. La iglesia, usted es el que tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Usted cree que mi presidente o el presidente de la iglesia adventista va a venir a darme un consejo a mí cuando está muy cómodo por donde él está? ¿O usted cree que si mi pastor que está acá, que viene a la iglesia, no viene a hablar conmigo, a dar un consejo o decirme cualquier cosa o a visitarme, usted cree que cualquiera de ellos lo va a ayudar a usted? Esto es individual. La iglesia de Cristo es usted, personal. Yo no le estoy diciendo que se vaya del templo. No le estoy diciendo que se vaya de la organización. Ese no es mi... Eso tiene que decidir usted lo que pasa. Yo decido yo personalmente, pero yo le digo esto a usted para que usted abra los ojos y mire lo que le estoy diciendo. La iglesia verdadera tiene una característica. Dios le dio a la iglesia adventista la característica, se la dio. Ahora, que la esté usando como el pueblo de Israel, yo no sé. Pero yo la conozco. Y yo como individuo personal tengo que cumplirla. Usted como individuo personal tiene que cumplir lo que dice Jesús. Hay muchas personas que piensan que fuera de la organización se van a perder. Y no es así. Jesús estaba fuera de su tiempo, estaba fuera de la organización de su tiempo. Jesús no estaba con los rabinos, Jesús no estaba con los escribas ni con los fariseos. Jesús no estaba sentado en el libro de la iglesia judaica. ¿Usted piensa que se va a perder porque usted se vaya de la organización? Le tengo una mala noticia. Le tengo una mala noticia. Si usted es de los que se agarra y piensa que todo lo que la organización dice usted tiene que hacer, usted está perdido. ¿Sabía eso? Yo no le sirvo a una organización que me diga lo que yo tengo que hacer si no está de acuerdo con lo que dice las Sagradas Escrituras. Y una persona que me diga a mí que yo tengo que hacer aquello, él tiene que estar viviéndola. Yo no te voy a decir algo a ti si no lo estoy viviendo. Sería un hipócrita. Continuemos, porque que me caliento con lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Lo que es la verdad. Primero, la verdad es la persona misma de Cristo. ¿Qué es la verdad? La persona misma de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a pararme acá. Es que necesito pararme. Porque acá me está diciendo que la organización es la verdad. Me está diciendo que la iglesia adventista es la verdad. Yo soy adventista. Estoy esperando el segundo advenimiento de Jesús. Soy adventista. Creo en el Shabbat. Creo que Jesús está intercediendo por mí. Creo en el juicio investigador. Creo en el régimen pro salud. Creo. Creo en el estado de los muertos. Creo en el santuario. Pero acá en quien yo tengo que creer en realidad es en la verdad que es Jesús. En Él tiene usted que creer. No en una organización. Las organizaciones siempre se corrompen. En todas las historias, las grandes asociaciones se han corrompido. ¿O no se corrompió el pueblo de Israel? ¿No se corrompió la asociación del pueblo judío? ¿O usted cree que no va a pasar también con nosotros, los gentiles? ¿Qué usted cree? Me quedo así. ¿Qué usted cree? Si nosotros somos gentiles, que toda la vida fuimos paganos, sin embargo el pueblo de Dios, ellos nacían comiéndose la Torá, escuchando la historia de sus padres.
¿Qué no haría el diablo con nosotros y qué no haría con cualquiera de la asociación? La Biblia dice que iban a entrar gente filtrada, que van a corromper el evangelio de Cristo. Estudiamos eso. Pero continuemos, que este no es el tema. Continuemos. La verdad en la persona misma de Cristo. La verdad es la misma persona de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, según lo que dice Juan 14:16. La verdad es la santa palabra de Dios, y todo aquel que haya nos manda. Vuelvo y repito, la verdadera es la santa palabra de Dios, y todo lo que en ella nos manda, y hacer todo lo que ella nos manda. Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, según lo que dice San Juan 17:17. Vuelvo y repito. ¿En quién usted tiene que creer? Primero crea en Jesús y luego crea en la Biblia. Todo lo que esté en la Biblia. Vaya a la Biblia, averigüe, indague. Porque si usted no indaga, si usted no busca, si usted se queda nada más en la Biblia que tenemos, en la Reina Valera, busque en el original. Vaya para ver si lo que dice esta Biblia, la Santa Biblia, es cierto, se dice igual. Yo vuelvo y repito, tenemos una enciclopedia para buscar. Por eso dije que tenemos maestros. Que le agradezco a Dios que esas personas siempre me están diciendo cosas y me hacen averiguar y buscar más. Le agradezco. Esos maestros, esos teólogos, esos exégetas, que conocen bastante de la palabra de Dios, que me enseñan. Pero me voy siempre a las Sagradas Escrituras y me voy a lo que dice el Señor Jesús. Vamos un poco rapidito ya porque... ¿Y qué es la verdad? 3. La verdad es el Padre. Más Jehová Dios es la verdad, el Dios vivo, Rey eterno, según lo que dice Jeremías capítulo 10. 4. La verdad es el Santo Espíritu, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él guiará a toda verdad. Amigo, la verdad es Dios, Padre Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, vayan a ella. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la ley de Dios. Acá tenemos, la verdad es la ley de Dios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, según lo que dice Salmo 19:142. La verdad es la iglesia. Y si no fueres tan presto para que sepas cómo te conviene conversar a causa de Dios, que la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, según lo que dice Timoteo 3:15. Ahora usted me dice, pero Víctor, la iglesia es la verdad. Sí, la iglesia es la verdad. Usted, no las cuatro paredes. Los que andan buscando a Dios, los que guardan sus mandamientos, los que tienen el testimonio de Jesús, los que creen en Jesús, los que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, los que adoran al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es usted. La iglesia son los que hacen la voluntad de Dios. Por eso la iglesia es baluarte y de la verdad. Usted tiene que vivir esa verdad. Usted tiene que vivir la ley de Dios. Usted tiene que vivir con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre. Usted tiene que vivirlo. Usted no tiene que ir a la iglesia para adorar, sea cualquier día que usted quiera. No, no, no.
Usted tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad todos los días. Ahora que tengamos un día que es el día Shabbat, donde Dios baja a estar con nosotros, es otra cosa. Pero nosotros tenemos que adorar a Dios todos los días. Tenemos que adorarlo en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestras universidades, donde usted estudia. Usted donde quiera tiene que adorar a Dios. La iglesia adora a Dios donde quiera. Las cuatro paredes ahora en esta hora están cerradas. ¿O no están cerradas? ¿Están adorando las cuatro paredes? ¿O quién es que adora? ¿Las cuatro paredes donde usted va o usted adora? La iglesia es usted. Quien tiene que santificarse. Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted es la iglesia que Dios quiere, sin mancha y sin arruga. No piense que es las cuatro paredes. No piense que es la organización. No piense que es lo que diga el pastor. No es lo que diga el anciano de iglesia, no es lo que diga Víctor. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? No es lo que diga yo, eso es lo que diga la Sagrada Escritura, eso es lo que diga el Padre, eso es lo que diga el Espíritu Santo y que diga Jesús. Es así, mis amigos. Acá dice, los que adoran en verdad y obedecen los mandamientos de Dios. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Según lo que dice San Juan 2:4. Para un ratito acá. El que me dice a mí, yo amo a Dios, creo en Dios y no guarda sus mandamientos, no guarda su ley. Esta es la verdad. Está perdido. Si usted no guarda la ley de Dios, si usted no deja que la ley de Dios lo cambie, lo limpie, y usted va a decir, por el Santo Espíritu de Dios es que me limpia. Sí, el Santo Espíritu de Dios lo limpia, pero cuando usted está dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Porque quien te lleva al Espíritu Santo es la ley de Dios, que te puede limpiar. Quien te puede perdonar los pecados es Jesús, y quien te lleva que tú veas tu condición es la ley de Dios. Y si tú no ves cómo tú estás, entonces ¿cómo tú puedes ir a confesar tu pecado a Jesús? La ley de Dios, sus mandamientos te llevan a Jesús. Su ley te lleva al Padre. Su ley verdadera te lleva al Espíritu Santo. Una iglesia verdadera que no esté guardando los mandamientos de Dios no es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene que guardar los mandamientos de Dios. Usted como iglesia. La institución tiene que guardar los mandamientos de Dios para que su iglesia guarde los mandamientos de Dios. Para que su pueblo, sus ovejas, guarden los mandamientos de Dios. Amigo, y esto es candente porque este tema debemos decir las cosas como son. El nuevo pacto en el nuevo pacto no se descarta la ley. He aquí viene en día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, en la casa de Judá, un nuevo pacto. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Porque lo escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo, según lo que dice Hebreo 8:10. La pregunta, una persona que me diga que es hijo de Dios, una persona que me diga a mí, el pacto eterno, el nuevo pacto que Dios hizo con la casa de Israel, ¿violaban los mandamientos de Dios? Dice aquí que no violaban, sino que iba a poner la ley de Dios sobre su mente y sobre su corazón. ¿Tiene usted los mandamientos de Dios sobre su corazón? ¿Tiene usted la ley de Dios en su mente? ¿Se sabe usted los 10 mandamientos? ¿Guarda usted 8, guarda 9, guarda 3? Le voy a decir una cosa. El que viola uno, dice Santiago, lo viola todo. Y el que viola los mandamientos de Dios se va a perder. Apocalipsis lo leímos, en el capítulo 12. ¿O no lo leímos? Usted
que predica la palabra, que dice que está predicando la palabra por ahí, pero que no guarda los mandamientos de Dios, usted está hablando mentira. Usted está engañando a las personas. Una persona que tenga los mandamientos de Dios, que guarde los mandamientos de Dios, va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque nunca va a violentar sus mandamientos. ¿Cómo se logra la obediencia a la ley del nuevo pacto? Apareceréis a vosotros agua limpia. Disculpe, casi no veo esta letra que está muy pequeña. Ahí voy a leer de nuevo. ¿Cómo se logra la obediencia a la ley del nuevo pacto? Le apareceréis a vosotros agua limpia, y para limpiar de toda vuestra injusticia y de todos vuestros ídolos os limpiaréis. Yo os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros ese corazón de carne y de piedra. Daré un corazón de carne. Voy a volver a leer, que está muy pequeña. De vosotros quitaré vuestros carne y de corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guarden mis derechos, dice Jehová. Quiero leer un poco más para arriba, quiero poner un poco más para arriba, para que ustedes puedan ver ahora sí un poco más de lo que dice Ezequiel. Y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y os daréis que andéis en mis mandamientos y guardáis derecho y los pongáis por obra. La pregunta que yo te hago a ti, la pregunta que le hago a cada uno de ustedes: ¿quiere Dios que guarden los mandamientos de Dios? No dice que va a poner un espíritu nuevo, no dice que va a quitar ese corazón de piedra que tienen algunas personas, no dice el Señor que va a quitar ese corazón de piedra y le va a poner uno de carne, porque el ser humano tiene un corazón de piedra, no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Le voy a poner un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Cuando usted tenga el Espíritu de Dios, va a andar en los mandamientos de Dios. Una iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Continuemos porque se pone sabroso esto. Se estamos terminando. Acá vamos a leer, disculpe, porque estaba arreglando. Lo que adoran en verdad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan sus mandamientos. ¿O no dice esto? Y dice: la ley de Dios y su palabra es la verdad. La ley de Dios y su palabra es la verdad. Cristo es la verdad y tiene la fe de Jesús, según lo que dice Apocalipsis 14:12. Los que adoran en espíritu y en verdad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? El que tiene la verdad. Usted tiene la verdad, guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. Continuemos. Dice aquí: fe y obediencia son la verdad del creyente. ¿De quién? Del creyente, de usted. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras, según lo que dice Santiago 2:18. La pregunta: si usted tiene fe
va a hacer obra. Si tiene obra, tiene fe. Claro que sí. Ahora, ¿usted tiene fe de guardar los mandamientos de Dios? ¿Tiene fe usted de estar haciendo lo que Dios dice que usted tiene que hacer? ¿Está usted guardando los mandamientos de Dios? Dios tiene un pueblo en esta tierra. ¿Qué fue lo que dije? Dios tiene un pueblo, no una iglesia. Dios tiene un pueblo en el sentido de una persona, de las personas que aman a Dios en espíritu y en verdad. No las cuatro paredes como le estaba diciendo. Que adoran en espíritu y en verdad. Que están edificando sobre la roca que es Cristo Jesús. Y esta roca, en griego, Pedra, edificaré mi iglesia, según lo que dice Mateo 16:18. Cristo es la piedra viva, la piedra angular, la piedra de tropiezo y la roca, Petra, que hace caer, según lo que dice Pedro, primera de Pedro 2, 4 y 6 al 8. Vamos a continuar que estamos terminando. Una iglesia que está siempre en la presencia y en el corazón de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo envuelto en 7 candeleros de oro. Y en medio de las 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Y los 7 candelabros que ha visto son las 7 iglesias. Usted me dirá, Víctor, pero ahí está hablando de las 7 iglesias. Sí, pero yo le voy a hacer una pregunta. En cada templo que había gente, había personas. ¿O usted cree que Dios va a manifestarse simplemente en un templo vacío? Usted, donde Dios quiere morar de verdad en usted, que guarde sus mandamientos, que trabaje en su obra, que esté lleno del Espíritu Santo. Dios nos llama a unirnos a la iglesia que adore en espíritu y en verdad. Y el Señor añadirá cada día a la iglesia lo que habéis de ser que salvos, según lo que dice Hechos 2:47. La pregunta, ¿añade Dios lo que has de ser salvo? La pregunta, ¿las 4 paredes? ¿Las 4 paredes o usted? Estamos terminando ya. Estamos terminando para la gloria de Dios. Acá dice, el llamado final de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere su puerta, entraré a él y él cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te gustaría sentarte con Jesús en su trono? El Señor tiene su iglesia, pero ¿qué ha pasado con ella? Es una pregunta. ¿Importa la iglesia a la cual me uno? ¿Importa la iglesia donde estoy yendo? ¿Importa si yo soy un fiel creyente de ir a un tipo de iglesia? Es importante. La iglesia ha sufrido transformaciones y hasta mutaciones a través de la historia. Y esto también estaba previsto. Dios ya eso lo había dicho. Quiero terminar con esto. No te pierdas nuestro próximo, dice acá, nuestro próximo tema, ¿verdad? Este es el próximo tema que podríamos tener. Quiero decirte que tenemos una serie de temas de esto, pero quise dar este tema delante de la iglesia verdadera. Todavía te hago la pregunta acá terminando.
El Señor tiene una iglesia, pero ¿qué ha pasado con ella? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Importa la iglesia a la cual me uno? La iglesia ha sufrido transformaciones y hasta mutaciones a través de la historia y hasta también estaba previsto. Dios sabía todo lo que iba a pasar. ¿Eres tú una iglesia de Dios? ¿Eres tú parte de lo que Dios quiere llevar al cielo? Como siempre te digo, querido amigo, Dios te hace el llamado para que guardes sus mandamientos, para que te deje llenar de tu Santo Espíritu. Como siempre te digo, suscríbete al canal, dale me gusta. Por favor, dale me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda dar esta verdad a más personas. Como siempre te digo, nos veremos en un próximo tema. Que el Todopoderoso te guíe. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,